Capítulo segundo. Misión de la Iglesia y doctrina social. Número 1. Evangelización y doctrina social. Inciso A. La Iglesia, morada de Dios con los hombres. La Iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y de las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer, de cualquier lugar y tiempo, y les lleva la alegre noticia del reino de Dios, que con justicia ha venido y viene en medio de ellos. En la humanidad y en el mundo, la Iglesia es sacramento del amor de Dios, y por ello de la esperanza más grande, que activa y sostiene todo proyecto y empeño de auténtica liberación y promoción humana. La Iglesia es entre los hombres la tienda del encuentro con Dios, la morada de Dios con los hombres. De modo que el hombre no está solo, perdido o temeroso, en su esfuerzo por humanizar el mundo, sino que encuentra apoyo en el amor redentor de Cristo. La Iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo en el que el hombre vive, donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de corresponder al proyecto divino. Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre es un ser abierto a la relación con los demás en la sociedad. El convivir en la red de nexos que aúna entre sí individuos, familias y grupos intermedios, en relaciones de encuentro, de comunicación y de intercambio, asegura una mejor calidad de vida. El bien común que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social es garantía del bien personal, familiar y asociativo. Por estas razones, se origina y se configura la sociedad, con sus ordenaciones estructurales, es decir, políticas, económicas, jurídicas y culturales. Al hombre, insertado en la compleja trama de relaciones de la sociedad moderna, la Iglesia se dirige en su doctrina social. Con la experiencia que tiene de la humanidad, la Iglesia puede comprenderlo en su vocación y en sus aspiraciones, en sus límites y en sus dificultades, en sus derechos y en sus tareas, y tiene para él una palabra de vida que resuena en las vicisitudes históricas y sociales de la existencia humana. Inciso B. Fermentar la sociedad con el Evangelio. Con su enseñanza social, la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio en la compleja red de las relaciones sociales. No se trata simplemente de alcanzar al hombre en la sociedad, el hombre como destinatario del anuncio evangélico, sino de fecundar y fermentar la sociedad misma con el Evangelio. Cuidar del hombre significa, por tanto, para la Iglesia, velar también por la sociedad en su solicitud misionera y salvífica. La convivencia social a menudo determina la calidad de vida y por ello las condiciones en las que cada hombre y cada mujer se comprenden a sí mismos y deciden acerca de sí mismos y de su propia vocación. Por esta razón, la Iglesia no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide, se produce y se vive. A la calidad moral, es decir, auténticamente humana y humanizadora, de la vida social. La sociedad, y con ella la política, la economía, el trabajo, el derecho, la cultura, no constituyen un ámbito meramente secular y mundano, y por ello marginal y extraño al mensaje y a la economía de la salvación. La sociedad, en efecto, con todo lo que en ella se realiza, atañe al hombre. Es esa la sociedad de los hombres, que son el camino primero y fundamental de la Iglesia. Con su doctrina social, la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado. Actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y redención de Cristo, el Evangelio del Reino. La Iglesia, anunciando el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. En cuanto evangelio que resuena mediante la Iglesia en el hoy del hombre, la doctrina social es palabra que libera. Esto significa que posee la eficacia de verdad y de gracia del Espíritu de Dios, que penetra los corazones, disponiéndolos a cultivar pensamientos y proyectos de amor, de justicia, de libertad y de paz. Evangelizar el ámbito social
significa infundir en el corazón de los hombres la carga de significado y de liberación del Evangelio, para promover así una sociedad a medida del hombre en cuanto que es a medida de Cristo. Es construir una ciudad del hombre más humana porque es más conforme al reino de Dios. La Iglesia, con su doctrina social, no solo no se aleja de la propia misión, sino que es estrictamente fiel a ella. La redención realizada por Cristo y confiada a la misión salvífica de la Iglesia es ciertamente de orden sobrenatural. Esta dimensión no es expresión limitativa, sino integral de la salvación. Lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural, sino con la elevación de éste, de tal manera que nada del orden de la creación y de lo humano es extraño o queda excluido del orden sobrenatural y teológico de la fe y de la gracia, sino más bien es en él reconocido, asumido y elevado. En Jesucristo, el mundo visible, creado por Dios para el hombre, el mundo que, entrando el pecado, está sujeto a la vanidad, adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la sabiduría y del amor. En efecto, tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo. Así como en el hombre, Adán, este vínculo quedó roto, así en el hombre, Cristo, ha quedado unido de nuevo. La redención comienza con la encarnación, con la que el Hijo de Dios asume todo lo humano, excepto el pecado, según la solidaridad instituida por la divina sabiduría creadora, y todo lo alcanza en su don de amor redentor. El hombre recibe este amor en la totalidad de su ser, corporal y espiritual, en relación solidaria con los demás. Todo el hombre, no un alma separada o un ser cerrado en su individualidad, sino la persona y la sociedad de las personas, está implicado en la economía salvífica del Evangelio, portadora del mensaje de encarnación y de redención del Evangelio. La Iglesia no puede reconocer otra vía. Con su doctrina social y con la acción eficaz que de ella deriva, no solo no diluye su rostro y su misión, sino que es fiel a Cristo y se revela a los hombres como sacramento universal de salvación. Lo cual es particularmente cierto en una época como la nuestra, caracterizada por una creciente interdependencia y por una mundialización de las cuestiones sociales. Inciso C. Doctrina social, evangelización y promoción humana. La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres, situaciones y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, las relaciones entre los pueblos, la paz, no es ajeno a la evangelización. Esta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Entre evangelización y promoción humana existen vínculos profundos. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover mediante la justicia y la paz el auténtico crecimiento del hombre? La doctrina social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización y se desarrolla en el encuentro siempre renovado entre el mensaje evangélico y la historia humana. Por eso, esta doctrina es un camino peculiar para el ejercicio del ministerio de la palabra y de la función profética de la Iglesia. En efecto, para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. No estamos en presencia de un interés o de una acción marginal que se añade a la misión de la Iglesia, sino en el corazón mismo de su ministerialidad,
Con la doctrina social, la Iglesia anuncia a Dios y su ministerio de salvación en Cristo a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a sí mismo. Es este un ministerio que procede no solo del anuncio, sino también del testimonio. La Iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos, sino con su competencia propia, que es la del anuncio de Cristo Redentor. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Esto quiere decir que la Iglesia, con su doctrina social, no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social. Ello no corresponde a la misión que Cristo le ha confiado. La Iglesia tiene la competencia que le viene del Evangelio, del mensaje de liberación del hombre anunciado y testimoniado por el Hijo de Dios hecho hombre. Inciso D. Derecho y deber de la Iglesia. Con su doctrina social, la Iglesia se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación. Se trata de su fin primordial y único. No existen otras finalidades que intenten arrogarse o invadir competencias ajenas, descuidando las propias o perseguir objetivos extraños a su misión. Esta misión configura el derecho y el deber de la Iglesia a elaborar una doctrina social propia y a renovar con ella la sociedad y sus estructuras, mediante las responsabilidades y las tareas que esta doctrina suscita. La Iglesia tiene el derecho de ser para el hombre maestra de la verdadera fe, no solo de la verdad del dogma, sino también de la verdad moral que brota de la misma naturaleza humana y del Evangelio. El anuncio del Evangelio, en efecto, no es solo para escucharlo, sino también para ponerlo en práctica. La coherencia del comportamiento manifiesta la adhesión del creyente y no se circunscribe al ámbito estrictamente eclesial y espiritual, puesto que abarca al hombre en toda su vida y según todas sus responsabilidades. Aunque sean seculares, éstas tienen como sujeto al hombre, es decir, a aquel que Dios llama, mediante la Iglesia, a participar de su don salvífico. Al don de la salvación, el hombre debe corresponder no solo con una adhesión parcial, abstracta o de palabra, sino con toda su vida, según todas las relaciones que lo connotan, en modo de no abandonar nada a un ámbito profano y mundano, irrelevante o extraño a la salvación. Por esto, la doctrina social no es para la Iglesia un privilegio, una digresión, una ventaja o una injerencia. Es su derecho a evangelizar el ámbito social, es decir, a hacer resonar la palabra liberadora del Evangelio en el complejo mundo de la producción, del trabajo, de la empresa, de la finanza, del comercio, de la política, de la jurisprudencia, de la cultura, de las comunicaciones sociales, en el que el hombre vive. Este derecho es al mismo tiempo un deber, porque la Iglesia no puede renunciar a él sin negarse a sí misma y su fidelidad a Cristo. Ay de mí si no predicara el Evangelio. La amonestación que San Pablo se dirige a sí mismo resuena en la conciencia de la Iglesia como un llamado a recorrer todas las vías de la evangelización, no solo aquellas que atañen a las conciencias individuales, sino también aquellas que se refieren a las instituciones públicas. Por un lado, no se debe reducir erróneamente el hecho religioso a la esfera meramente privada. Por otro lado, no se puede orientar el mensaje cristiano hacia una salvación puramente ultraterrena, incapaz de iluminar su presencia en la tierra. Por la relevancia política del Evangelio y de la fe, por los efectos perversos de la injusticia, es decir, del pecado, la Iglesia no puede permanecer indiferente ante las vicisitudes sociales. Es tarea de la Iglesia anunciar siempre y en todas partes los principios morales acerca del orden social, así como pronunciar un juicio sobre cualquier realidad humana, en cuanto lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Número 2. La naturaleza de la doctrina social. Inciso A.
un conocimiento iluminado por la fe. La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo, a través de las numerosas intervenciones del magisterio sobre los temas sociales. Este génesis explica el hecho de que haya podido darse algunas oscilaciones acerca de la naturaleza, el método y la estructura epistemológica de la doctrina social de la Iglesia. Una clarificación decisiva en este sentido lo encontramos precedida por una significativa indicación en la Laborem Exercens. En la encíclica Solicitudo Rei Socialis, la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral. No se puede definir según parámetros socioeconómicos. No es un sistema ideológico o pragmático, que tiende a definir y componer las relaciones económicas, políticas y sociales, sino una categoría propia. Es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. La doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica y específicamente teológico-moral, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana con las situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los individuos, las familias, operadores culturales y sociales, políticos y hombres de Estado para darles forma y aplicación en la historia. La doctrina social refleja, de hecho, los tres niveles de enseñanza teológico-moral: el nivel fundante de las motivaciones, el nivel directivo de las normas de la vida social, el nivel deliberativo de la conciencia, llamada a mediar las normas objetivas y generales en las situaciones sociales concretas y particulares. Estos tres niveles definen implícitamente también el método propio y la estructura epistemológica específica de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social halla su fundamento esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia. De esta fuente, que viene de lo alto, obtiene la inspiración y la luz para comprender, juzgar y orientar la experiencia humana y la historia. En primer lugar, y por encima de todo, está el proyecto de Dios sobre la creación, y en particular sobre la vida y el destino del hombre, llamado a la comunión trinitaria. La fe, que acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona eficazmente con la razón. La inteligencia de la fe, en particular de la fe orientada a la praxis, es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones que ésta le ofrece. También la doctrina social, en cuanto a saber aplicado a la contingencia y a la historicidad de la praxis, conjuga a la vez fides en ratio y es expresión elocuente de su fecunda relación. La fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social, siendo dos las fuentes de las que se nutre: la revelación y la naturaleza humana. El conocimiento de fe comprende y dirige la vida del hombre a la luz del misterio histórico salvífico, del revelarse y donarse de Dios en Cristo por nosotros los hombres. La inteligencia de la fe incluye la razón mediante la cual ésta, dentro de sus límites, explica y comprende la verdad revelada y la integra con la verdad de la naturaleza humana. Según el proyecto divino expresado por la creación, es decir, la verdad integral de la persona en cuanto ser espiritual y corpóreo, en relación con Dios, con los demás seres humanos y con las demás criaturas. La centralidad del misterio de Cristo, por tanto, no debilita ni excluye el papel de la razón y por lo mismo no priva a la doctrina social de la Iglesia de plausibilidad racional y por tanto de su destinación universal. Ya que el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre, la razón da plenitud de sentido a la comprensión de la dignidad humana y de las exigencias morales
que la tutelan. La doctrina social es un conocimiento iluminado por la fe, que, precisamente porque es tal, expresa una mayor capacidad de entendimiento, da razón a todos de las verdades que afirma y de los deberes que comporta, puede hallar acogida y ser compartida por todos. Inciso B. En diálogo cordial con todos los saberes. La doctrina social de la Iglesia se sirve de todas las aportaciones cognitivas provenientes de cualquier saber y tiene una importante dimensión interdisciplinaria para encarnar cada vez mejor en contextos sociales, económicos y políticos distintos y continuamente cambiantes la única verdad sobre el hombre. Esta doctrina entra en diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan del hombre e incorpora sus aportaciones. La doctrina social se vale de las contribuciones de significado de la filosofía e igualmente de las aportaciones descriptivas de las ciencias humanas. Es esencial, ante todo, el aporte de la filosofía, señalado ya al indicar la naturaleza humana como fuente y la razón como vía cognoscitiva de la misma fe. Mediante la razón, la doctrina social asume la filosofía en su misma lógica interna, es decir, en la argumentación que le es propia. Afirmar que la doctrina social debe encuadrarse en la teología más que en la filosofía no significa ignorar o subestimar la función y el aporte filosófico. La filosofía, en efecto, es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social, como la persona, la sociedad, la libertad, la conciencia, la ética, el derecho, la justicia, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el Estado, una comprensión tal que inspire una convivencia social armónica. Además, la filosofía hace resaltar la plausibilidad racional de la luz que el Evangelio proyecta sobre la sociedad y solicita la apertura y el asentimiento a la verdad de toda inteligencia y conciencia. Una contribución significativa a la doctrina social de la Iglesia procede también de las ciencias humanas y sociales. Ningún saber resulta excluido por la parte de verdad de la que es portador. La Iglesia reconoce y acoge todo aquello que contribuye a la comprensión del hombre, en la red de las relaciones sociales, cada vez más extensa, cambiante y compleja. La Iglesia es consciente de que un conocimiento profundo del hombre no se alcanza solo con la teología, sin las aportaciones de otros muchos saberes, a los cuales la teología misma hace referencia. La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social de la Iglesia competencia, concreción y actualidad. Gracias a estas, la Iglesia puede comprender de forma más precisa al hombre en la sociedad, hablar a los hombres de su tiempo de modo más convincente y cumplir más eficazmente su tarea de encarnar en la conciencia y en la sensibilidad social de nuestro tiempo la palabra de Dios y la fe, de la cual la doctrina social arranca. Este diálogo interdisciplinar solicita también a las ciencias a acoger las perspectivas de significado, de valor y de empeño que la doctrina social manifiesta y a abrirse a horizontes más amplios al servicio de cada persona, conocida y amada en la plenitud de su vocación. Inciso C. Expresión del Ministerio de Enseñanza de la Iglesia. La doctrina social es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña. No es prerrogativa de un componente del cuerpo eclesial, sino de la comunidad entera. Es expresión del modo en que la Iglesia comprende a la sociedad y se confronta con sus estructuras y sus variaciones. Toda la comunidad eclesial, sacerdotes, religiosos y laicos, participa en la elaboración de la doctrina social, según la diversidad de tareas, carismas y ministerios. Las aportaciones múltiples y multiformes, que son también expresión del sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, son asumidas, interpretadas y unificadas por el magisterio, que promulga la enseñanza social como doctrina de la Iglesia. El magisterio compete, en la Iglesia, a quienes están investidos del munus docendi, es decir, del ministerio de enseñar en el campo de la fe y de la moral con la autoridad recibida de Cristo. La doctrina social
no es solo fruto del pensamiento y de la obra de personas calificadas, sino que es el pensamiento de la Iglesia, en cuanto a obra del magisterio, que enseña con la autoridad que Cristo ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos en comunión con él. En la doctrina social de la Iglesia se pone en acto el magisterio en todos sus componentes y expresiones. Se encuentra, en primer lugar, el magisterio universal del Papa y del Concilio. Es este magisterio el que determina la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social. Este, a su vez, está integrado por el magisterio episcopal, que especifica, traduce y actualiza la enseñanza en los aspectos concretos y peculiares de las múltiples y diversas situaciones locales. La enseñanza social de los obispos ofrece contribuciones válidas y estímulos al magisterio del Romano Pontífice. De este modo, se actúa una circularidad que expresa de hecho la colegialidad de los pastores unidos al Papa en la enseñanza social de la Iglesia. El conjunto doctrinal resultante abarca e integra la enseñanza universal de los papas y la particular de los obispos. En cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social reviste la misma dignidad y tiene la misma autoridad de tal enseñanza. Es magisterio auténtico que exige la aceptación y adhesión de los fieles. El peso doctrinal de las diversas enseñanzas y el ascenso que requieren depende de su naturaleza, de su grado de independencia respecto a los elementos contingentes y variables, y de la frecuencia con la cual son invocados. Inciso D. Hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor. El objeto de la doctrina social es esencialmente el mismo que constituye su razón de ser. El hombre llamado a la salvación y, como tal, confiado por Cristo al cuidado y la responsabilidad de la Iglesia. Con su doctrina social, la Iglesia se preocupa de la vida humana en la sociedad, con la conciencia que de la calidad de la vida social, es decir, de las relaciones de justicia y de amor que la forman, depende en modo decisivo la tutela y la promoción de las personas que constituyen cada una de las comunidades. En la sociedad, en efecto, están en juego la dignidad y los derechos de la persona, y la paz en las relaciones entre las personas y entre las comunidades. Estos bienes deben ser logrados y garantizados por la comunidad social. En esta perspectiva, la doctrina social realiza una tarea de anuncio y de denuncia. Ante todo, el anuncio de lo que la Iglesia posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad, no solo en el nivel teórico, sino práctico. La doctrina social, en efecto, no ofrece solamente significados, valores y criterios de juicio, sino también las normas y las directrices de acción que de ellos derivan. Con esta doctrina, la Iglesia no persigue fines de estructuración y organización de la sociedad, sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias. La doctrina social comporta también una tarea de denuncia, en presencia del pecado. Es el pecado de injusticia y de violencia que de diversos modos afecta a la sociedad y en ella toma cuerpo. Esta denuncia se hace juicio y defensa de los derechos ignorados y violados, especialmente de los derechos de los pobres, de los pequeños y de los débiles. Esta denuncia, tanto más necesaria, cuanto más se extienden las injusticias y las violencias, que abarcan categorías enteras de personas y amplias áreas geográficas del mundo, y dan lugar a cuestiones sociales, es decir, abusos y desequilibrios que agitan las sociedades. Gran parte de la enseñanza social de la Iglesia es requerida y determinada por las grandes cuestiones sociales, para las que quiere ser una respuesta de justicia social. La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Religioso porque la misión evangelizadora y salvífica de la Iglesia alcanza al hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social. Moral porque la Iglesia mira hacia un humanismo pleno, es decir, a la liberación de todo lo que oprime al hombre y al desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. La doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y armonizada en la justicia y en el amor, que anticipa en la historia
de modo incipiente y prefigurado los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que habite la justicia. Inciso E. Un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad. La primera destinataria de la doctrina social es la comunidad eclesial en todos sus miembros, porque todos tienen responsabilidades sociales que asumir. La enseñanza social interpela la conciencia en orden a reconocer y cumplir los deberes de justicia y de caridad en la vida social. Esta enseñanza es luz de verdad moral, que suscita respuestas apropiadas según la vocación y el ministerio de cada cristiano. En las tareas de evangelización, es decir, de enseñanza, de catequesis, de formación, que la doctrina social de la Iglesia promueve, ésta se destina a todo cristiano, según las competencias, los carismas, los oficios y la misión de anuncio propios de cada uno. La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad, obligaciones políticas, económicas, administrativas, es decir, de naturaleza secular, que pertenecen a los fieles laicos, no a los sacerdotes ni a los religiosos. Estas responsabilidades competen a los laicos de modo particular, en razón de la condición secular de su estado de vida y de la índole secular de su vocación. Mediante estas responsabilidades, los laicos ponen en práctica la enseñanza social y cumplen la misión secular de la Iglesia. Además de la distinción primaria y específica a los hijos de la Iglesia, la doctrina social tiene una destinación universal. La luz del Evangelio, que la doctrina social reverbera en la sociedad, ilumina a todos los hombres, y todas las conciencias e inteligencias están en condiciones de acoger la profundidad humana de los significados y de los valores por ella expresados, y la carga de humanidad y de humanización de sus normas de acción. Así pues, todos, en nombre del hombre, de su dignidad una y única, y de su tutela y promoción en la sociedad, todos en nombre del único Dios, creador y fin último del hombre, son destinatarios de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena voluntad y efectivamente es escuchada por los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, por los seguidores de otras tradiciones religiosas y por personas que no pertenecen a ningún grupo religioso. Inciso F. Bajo el signo de la continuidad y de la renovación. Orientada por la luz perenne del Evangelio y constantemente atenta a la evolución de la sociedad, la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por la continuidad y por la renovación. Esta doctrina manifiesta ante todo la continuidad de una enseñanza que se fundamenta en los valores universales que derivan de la revelación y de la naturaleza humana. Por tal motivo, la doctrina social no depende de las diversas culturas, de las diferentes ideologías, de las distintas opiniones. Es una enseñanza constante, que se mantiene idéntica en su inscripción de fondo, en sus principios de reflexión, en sus fundamentales directrices de acción, sobre todo en su unión vital con el Evangelio del Señor. En este núcleo, portante y permanente, la doctrina social de la Iglesia recorre la historia sin sufrir sus condicionamientos ni correr el riesgo de la disolución. Por otra parte, en su constante atención a la historia, dejándose interpelar por los eventos que en ella se producen, la doctrina social de la Iglesia manifiesta una capacidad de renovación continua. La firmeza en los principios no la convierte en un sistema rígido de enseñanzas. Es, más bien, un magisterio en condiciones de abrirse a las cosas nuevas, sin diluirse en ellas. Una enseñanza sometida a las necesidades y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones históricas, así como por el constante flujo de los acontecimientos en que se mueve la vida de los hombres y de las sociedades. La doctrina social de la Iglesia se presenta como un taller, siempre abierto, en el que la verdad perenne penetra y permea la novedad contingente, trazando caminos de justicia y de paz. La fe no pretende aprisionar en un esquema cerrado la cambiante realidad sociopolítica. Más bien es verdad lo contrario. La fe
es fermento de novedad y creatividad. La enseñanza que de ella continuamente surge se desarrolla por medio de la reflexión madurada al contacto con las situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como fuente de renovación. Madre y maestra, la Iglesia no se encierra ni se retrae en sí misma, sino que continuamente se manifiesta, tiende y se dirige hacia el hombre, cuyo destino de salvación es su razón de ser. La Iglesia es entre los hombres el ícono viviente del buen pastor, que busca y encuentra al hombre allí donde está, en la condición existencial e histórica de su vida. Es ahí donde la Iglesia lo encuentra con el Evangelio, mensaje de liberación y de reconciliación, de justicia y de paz. Parte 3. La doctrina social en nuestro tiempo. Apuntes históricos. Inciso A. El comienzo de un nuevo camino. La doctrina social se remonta a Pío XI y designa el corpus doctrinal relativo a temas de relevancia social que a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII se ha desarrollado en la Iglesia a través del magisterio de los romanos pontífices y de los obispos en comunión con ellos. La solicitud social no ha tenido ciertamente inicio con este documento, porque la Iglesia no se ha desinteresado jamás de la sociedad. Sin embargo, la encíclica Rerum Novarum da inicio a un nuevo camino. Injertándose en una tradición plurisecular, marca un nuevo inicio y un desarrollo sustancial de la enseñanza en el campo social. En su continua atención por el hombre, en la sociedad, la Iglesia ha acumulado así un rico patrimonio doctrinal. Este tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio y en los escritos apostólicos, y ha tomado forma y cuerpo a partir de los padres de la Iglesia y de los grandes doctores del medievo, constituyendo una doctrina en la cual, aun sin intervenciones explícitas y directas a nivel magisterial, la Iglesia se ha ido reconociendo progresivamente. Los eventos de naturaleza económica que se produjeron en el siglo XIX tuvieron consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Los acontecimientos vinculados a la revolución industrial trastornaron estructuras sociales seculares, ocasionando graves problemas de justicia y dando lugar a la primera gran cuestión social, la cuestión obrera, causada por el conflicto entre capital y trabajo. Ante un cuadro semejante, la Iglesia advirtió la necesidad de intervenir en modo nuevo. Las res novae, cosas nuevas, constituidas por aquellos eventos, representaban un desafío para su enseñanza y motivaban una especial solicitud pastoral hacia ingentes masas de hombres y mujeres. Era necesario un renovado discernimiento de la situación, capaz de delinear soluciones apropiadas a problemas inusitados e inexplorados. Inciso B. De la Rerum Novarum hasta nuestros días. Como respuesta a la primera gran cuestión social, León XIII promulga la primera encíclica social, la Rerum Novarum. Esta examina la condición de los trabajadores asalariados, especialmente penosa para los obreros de la industria, afligidos por una indigna miseria. La cuestión obrera es tratada de acuerdo con su amplitud real. Es estudiada en todas sus articulaciones sociales y políticas, para ser evaluada adecuadamente a la luz de los principios doctrinales fundados en la revelación, en la ley y en la moral naturales. La Rerum Novarum enumera los errores que provocan el mal social, excluye el socialismo como remedio y expone, precisándola y actualizándola, la doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesta a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres y sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por la caridad, sobre el derecho a tener asociaciones profesionales. La Rerum Novarum se ha convertido en el documento inspirador y de referencia de la actividad cristiana en el campo social. El tema central de la encíclica es la instauración de un orden social justo, en vista del cual se deben identificar los criterios
de juicio que ayuden a valorar los ordenamientos sociopolíticos existentes y a proyectar líneas de acción para su oportuna transformación. La Rerum Novarum afrontó la cuestión obrera con un método que se convertirá en un paradigma permanente para el desarrollo sucesivo de la doctrina social. Los principios afirmados por León XIII serán retomados y profundizados por las encíclicas sociales sucesivas. Toda la doctrina social se podría entender como una actualización, una profundización y una expansión del núcleo originario de los principios expuestos en la Rerum Novarum. Con este texto, valiente y clarividente, el Papa León XIII confirió a la Iglesia una especie de carta de ciudadanía respecto a las realidades cambiantes de la vida pública, y escribió unas palabras decisivas que se convirtieron en un elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia, afirmando que los graves problemas sociales podían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas, y añadiendo también que por lo que se refiere a la Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto ella regateará su esfuerzo. A comienzos de los años 30, a breve distancia de la grave crisis económica del 29, Pío XI publica la encíclica Quadragesimo Anno, para conmemorar los 40 años de la Rerum Novarum. El Papa relee el pasado a la luz de una situación económico-social en la que a la industrialización se habían unido la expansión del poder de los grupos financieros en el ámbito nacional e internacional. Era el periodo posbélico, en el que estaban afirmándose en Europa los regímenes totalitarios, mientras se exasperaba la lucha de clases. La encíclica advierte la falta de respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de solidaridad y de colaboración para superar las antinomías sociales. Las relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación. La Quadragesimo Anno confirma el principio que el salario debe ser proporcionado no solo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia. El Estado, en las relaciones con el sector privado, debe aplicar el principio de subsidiariedad, principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social. La encíclica rechaza el liberalismo entendido como ilimitada competencia entre las fuerzas económicas, a la vez que afirma el valor de la propiedad privada, insistiendo en su función social. En una sociedad que debía reconstruirse desde su base económica, convertida toda ella en la cuestión que se debía afrontar, Pío XI sintió el deber y la responsabilidad de promover un mayor conocimiento, una más exacta interpretación y una urgente aplicación de la ley moral reguladora de las relaciones humanas, con el fin de superar el conflicto de clases y llegar a un nuevo orden social basado en la justicia y en la caridad. Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes totalitarios que se afianzaron en Europa durante su pontificado. Ya el 29 de junio de 1931 había protestado contra los atropellos del régimen fascista en Italia, con la encíclica Non abbiamo bisogno. En 1937 publicó la encíclica Mitbrennender Sorge sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich alemán. El texto de la Mitbrennender Sorge fue leído desde el púlpito de todas las iglesias católicas en Alemania. Tras haber sido difundido con la máxima reserva, la encíclica, llegada después de años de abusos y violencias, y había sido expresamente solicitada a Pío XI por los obispos alemanes, a causa de las medidas cada vez más coercitivas y represivas adoptadas por el Reich en 1936. En particular, con respecto a los jóvenes, obligados a inscribirse en las juventudes hitlerianas, el Papa se dirige a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles laicos para animarlos y llamarlos a la resistencia, mientras no se restablezca una verdadera paz entre la Iglesia y el Estado. En 1938, ante la difusión del antisemitismo, Pío XI afirmó: «Somos espiritualmente semitas». Con la encíclica Divini Redemptoris sobre el comunismo ateo y sobre la doctrina social cristiana,
Pío XI criticó de modo sistemático el comunismo, definido intrínsecamente malo, e indicó como medios principales para poner remedio a los males producidos por este, la renovación de la vida cristiana, el ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de justicia a nivel interpersonal y social en orden al bien común, la institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Los radiomensajes navideños del Papa Pío XII, junto a otras de sus importantes intervenciones en materia social, profundizan la reflexión magisterial sobre un nuevo orden social, gobernado por la moral y el derecho y centrado en la justicia y en la paz. Durante su pontificado, Pío XII atravesó los años terribles de la Segunda Guerra Mundial y los difíciles de la reconstrucción. No publicó encíclicas sociales, sin embargo, manifestó constantemente en numerosos contextos su preocupación por el orden internacional trastornado. En los años de la guerra y de la posguerra, el magisterio social de Pío XII representó para muchos pueblos de todos los continentes y para millones de creyentes y no creyentes la voz de la conciencia universal, interpretada y proclamada en íntima conexión con la palabra de Dios. Con su autoridad moral y su prestigio, Pío XII llevó la luz de la sabiduría cristiana a un número incontable de hombres de toda categoría y nivel social. Una de las características de las intervenciones de Pío XII es el relieve dado a la relación entre moral y derecho. El Papa insiste en la noción de derecho natural como alma del ordenamiento que debe instaurarse en el plano nacional e internacional. Otro aspecto importante de la enseñanza de Pío XII es su atención a las agrupaciones profesionales y empresariales, llamadas a participar de modo especial en la consecución del bien común. Por su sensibilidad e inteligencia para captar los signos de los tiempos, Pío XII puede ser considerado como el precursor inmediato del Concilio Vaticano II y de la enseñanza social de los papas que le han sucedido. Los años 60 abren horizontes prometedores. La recuperación después de las devastaciones de la guerra, el inicio de la descolonización, las primeras tímidas señales de un deshielo en las relaciones entre los dos bloques, americano y soviético. En este clima, el beato Juan XXIII lee con profundidad los signos de los tiempos. La cuestión social se está universalizando y afecta a todos los países. Junto a la cuestión obrera y la revolución industrial, se delinean los problemas de la agricultura, de las áreas en vías de desarrollo, del incremento demográfico y de los relacionados con la necesidad de una cooperación económica mundial. Las desigualdades, advertidas precedentemente al interno de las naciones, aparecen ahora en el plano internacional y manifiestan cada vez con mayor claridad la situación dramática en que se encuentra el tercer mundo. Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magistra, trata de actualizar los documentos ya conocidos y dar un nuevo paso adelante en el proceso de compromiso de toda la comunidad cristiana. Las palabras clave de la encíclica son comunidad y socialización. La Iglesia está llamada a colaborar con todos los hombres en la verdad, en la justicia y en el amor, para construir una auténtica comunión. Por esta vía, el crecimiento económico no se limitará a satisfacer las necesidades de los hombres, sino que podrá promover también su dignidad. Con la encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII pone de relieve el tema de la paz, en una época marcada por la proliferación nuclear. La Pacem in Terris contiene además la primera reflexión a fondo de la Iglesia sobre los derechos humanos. Es la encíclica de la paz y de la dignidad de las personas. Continúa y completa el discurso de la Mater et Magistra, y en la dirección indicada por León XIII subraya la importancia de la colaboración entre todos. Es la primera vez que un documento de la Iglesia se dirige también a todos los hombres de buena voluntad, llamados a una tarea inmensa, la de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad. La Pacem in Terris se detiene sobre los poderes públicos de la comunidad mundial, llamados a examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común, universal en el orden económico, social,
político y cultural. En el 10º aniversario de la Pacem in Terris, el cardenal Maurice Roy, presidente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz, envió a Paulo VI una carta acompañada de un documento con una serie de reflexiones sobre el valor de la enseñanza de la encíclica del Papa Juan para iluminar los nuevos problemas vinculados con la promoción de la paz. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II constituye una significativa respuesta de la Iglesia a las expectativas del mundo contemporáneo. En esta Constitución, en sintonía con la renovación eclesiológica, se refleja una nueva concepción de ser comunidad de creyentes y pueblo de Dios. Y suscitó entonces nuevo interés por la doctrina contenida en los documentos anteriores respecto del testimonio y la vida de los cristianos, como medios auténticos para hacer visible la presencia de Dios en el mundo. La Gaudium et Spes delinea el rostro de una iglesia íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia, que camina con toda la humanidad y está sujeta, juntamente con el mundo, a la misma suerte terrena, pero que al mismo tiempo es como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. La Gaudium et Spes estudia orgánicamente los temas de la cultura, de la vida económico-social, del matrimonio y de la familia, de la comunidad política, de la paz y de la comunidad de los pueblos, a la luz de la visión antropológica cristiana y de la misión de la Iglesia. Todo ello lo hace a partir de la persona y en dirección a la persona, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. La sociedad, sus estructuras y su desarrollo deben estar finalizadas a consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana. Por primera vez, el magisterio de la Iglesia, al más alto nivel, se expresa en modo tan amplio sobre los diversos aspectos temporales de la vida cristiana. Se debe reconocer que la atención prestada en la Constitución a los cambios sociales, psicológicos, políticos, económicos, morales y religiosos ha despertado cada vez más la preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas de los hombres y el diálogo con el mundo. Otro documento del Concilio Vaticano II, de gran relevancia en el corpus de la doctrina social de la Iglesia, es la Declaración Dignitatis Humanae, en el que se proclama el derecho a la libertad religiosa. El documento trata el tema en 2 capítulos. El primero, de carácter general, afirma que el derecho a la libertad religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona humana y que debe ser reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad. El segundo capítulo estudia el tema a la luz de la revelación y clarifica sus implicaciones pastorales, recordando que se trata de un derecho que no se refiere solo a las personas individuales, sino también a las diversas comunidades. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirma Paulo VI, en la encíclica Populorum Progressio, que puede ser considerada una ampliación del capítulo sobre la vida económico-social de la Gaudium et Spes. No obstante, introduzca algunas novedades significativas. En particular, el documento indica las coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la humanidad. 2 temas estos que han de considerarse como los ejes en torno a los cuales se estructura todo el entramado de la encíclica, queriendo convencer a los destinatarios de la urgencia de una acción solidaria. El Papa presenta el desarrollo como el paso de las condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, y señala sus características. Este paso no es circunscrito a las dimensiones meramente económicas y técnicas, sino que implica, para toda persona, la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad de los demás, el reconocimiento de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Procurar el desarrollo de todos los hombres responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda garantizar la paz planetaria y hacer posible la realización de un humanismo pleno, gobernado por los valores espirituales. En esta línea, Paulo VI instruye en 1967 la Pontificia Comisión Justicia y Paz, cumpliendo un deseo de los padres conciliares,
que consideraban muy oportuno que se cree un organismo universal de la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad católica para promover el desarrollo de los países pobres y la justicia social internacional. Por iniciativa de Pablo VI, a partir de 1968, la Iglesia celebra el primer día del año la Jornada Mundial de la Paz. El mismo pontífice dio inicio a la tradición de los mensajes que abordan el tema elegido para cada Jornada Mundial de la Paz, acrecentando así el corpus de doctrina social. A comienzos de los años 70, en un clima turbulento de contestación fuertemente ideológica, Pablo VI retoma la enseñanza social de León XIII y la actualiza con ocasión del 80º aniversario de la Rerum Novarum. En la Carta Apostólica 80ª Adveniens, el Papa reflexiona sobre la sociedad postindustrial con todos sus complejos problemas, poniendo de relieve la insuficiencia de las ideologías para responder a estos desafíos. La urbanización, la condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las discriminaciones, la emigración, el incremento demográfico, el influjo de los medios de comunicación social, el medio ambiente. Al cumplirse los 90 años de la Rerum Novarum, Juan Pablo II dedica la encíclica Laborem Exercens al trabajo, como bien fundamental para la persona, factor primario de la actividad económica y clave de toda la cuestión social. La Laborem Exercens delinea una espiritualidad y una ética del trabajo, en el contexto de una profunda reflexión teológica y filosófica. El trabajo debe ser contenido no solo en su sentido objetivo y material, es necesario también tener en cuenta su dimensión subjetiva, en cuanto a actividad que es siempre expresión de la persona. Además de ser un paradigma decisivo de la vida social, el trabajo tiene la dignidad propia de un ámbito en el que debe realizarse la vocación natural y sobrenatural de la persona. Con la encíclica Solicitudo Rei Socialis, Juan Pablo II conmemora el 20º aniversario de la Populorum Progressio y trata nuevamente el tema del desarrollo bajo un doble aspecto. El primero, la situación dramática del mundo contemporáneo bajo el perfil del desarrollo fallido del tercer mundo. Y el segundo, el sentido, las condiciones y las exigencias de un desarrollo digno del hombre. La encíclica introduce la distinción entre progreso y desarrollo y afirma que el verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe contribuir a la plenitud del ser del hombre. De este modo, pretende señalar con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo. Juan Pablo II, evocando el lema del pontífice Pío XII, Opus Institutie Pax, la paz como fruto de la justicia, comenta: hoy se podría decir, con la misma exactitud, analogía y fuerza de inspiración bíblica, Opus Solidaritatis Pax, la paz como fruto de la solidaridad. En el centenario de la Rerum Novarum, Juan Pablo II promulga su tercera encíclica social, la Centésimos Annus, que muestra la continuidad doctrinal de 100 años de magisterio social de la Iglesia, retomando uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política, que había sido el tema central de la encíclica precedente. El Papa escribe: el principio que hoy llamamos de solidaridad, León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de amistad. Por Pío XI es designado con la expresión no menos significativa de caridad social, mientras que Pablo VI, ampliando el concepto en conformidad con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, habla de civilización del amor. Juan Pablo II pone en evidencia cómo la enseñanza social de la Iglesia avanza sobre el eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre. Reconoce a Dios en cada hombre y cada hombre en Dios es la condición de un auténtico desarrollo humano. El articulado y profundo análisis de las res nove y especialmente del gran cambio de 1989, con la caída del sistema soviético, manifiesta un aprecio por la democracia y por la economía libre en el marco de una indispensable solidaridad.
Inciso C. A la luz y bajo el impulso del Evangelio. Los documentos aquí evocados constituyen los hitos principales del camino de la doctrina social desde los tiempos de León XIII hasta nuestros días. Esta sintética reseña se alargaría considerablemente si tuviese en cuenta de todas las intervenciones motivadas por un tema específico que tienen su origen en la preocupación pastoral por proponer a la comunidad cristiana y a todos los hombres de buena voluntad los principios fundamentales, criterios universales y las orientaciones capaces de sugerir las opciones de fondo y las praxis coherentes para cada situación concreta. En la elaboración y la enseñanza de la doctrina social, la Iglesia ha perseguido y persigue no unos fines teóricos, sino pastorales, cuando constata las repercusiones de los cambios sociales en la dignidad de cada uno de los seres humanos y de las multitudes de hombres y mujeres en contextos en los que se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Por esta razón, se ha constituido y desarrollado la doctrina social, un corpus doctrinal renovado que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia.